En estos momentos tenemos clara una cosa: Boruto debe huir de la aldea, porque todos están buscándolo como el asesino del Hokage. Tanto es así que en su momento creé una teoría donde te decía que tanto Sasuke, Momoshiki o Kashin Koji podrían ser los que estuvieran ahí para Boruto. Sin embargo, no me desdigo de esa teoría, al contrario la complementaré con esta nueva, donde me quedé pensando qué pasaría si las cosas fueran diferentes, y así me di cuenta de la existencia de algo más. El Shinjutsu, literalmente llamado Jutsu Divino, es un jutsu que solo los dioses creadores de los mundos son capaces de ejecutar y poseer. Esta es una fuerza de los verdaderos dioses, aquellos que vinieron a este mundo a cubrirlo con su enorme poder. Asimismo, este jutsu lo que hizo fue cambiar los recuerdos de las personas del mundo como tal, ya que este fue un jutsu de nivel planetario, lo que significa que cada persona en esta tierra que conocía a Boruto ahora lo desconoce y ha intercambiado sus recuerdos con lo que Kawaki representa. Tanto es así que los relatos, los libros y demás cosas como fotografías que hablaban de Boruto, para la mente y los ojos de los habitantes del mundo, dirá el nombre de Kawaki. Es decir, las fotos que tanto nos mostraban sobre la familia Uzumaki, ahora las personas no podrán ver a Boruto. Ese recuerdo estará intercambiado por las memorias falsas que representan la existencia de Kawaki. Es así que, según lo que sabemos hasta ahora, existen dos personas que no fueron afectadas por la habilidad celestial, y estas son Sarada Uchiha y Sumire Kakei. Tan es así que nos ponemos a pensar en el destino de Boruto. ¿Cómo es que éste huirá de este problema? Porque algo tenemos claro: Boruto debe huir porque su vida está en peligro. Fue así que te planteé una persecución en mi video anterior a este tema, donde Sarada intentaría proteger y salvar a Boruto, que se encontraba en shock. Tanto es así que las probabilidades que veremos ya en el siguiente capítulo, que posiblemente se convierta en el final de la primera parte, pienso que Sasuke, al igual que Sarada, por razones que desconocemos, no sería afectado por esto, y así comenzaría la huida de Sasuke con Boruto, donde Sasuke, al conocer el mundo como la palma de su mano, sería el indicado para ello. Asimismo, te comenté que quizás Boruto sería ayudado por Kashin Koji como parte del plot twist y el destino enigmático de Koji, donde al igual que Sasuke tiene una gran habilidad y es capaz de cuidar a Boruto y enseñarle secretos que solo él conoce. De igual manera, te comenté que Momoshiki podría abrir un portal y llevarse a Boruto a otra dimensión. Es aquí donde las cosas se complementan y cambian radicalmente, lo que me hizo pensar por qué Kashin Koji ayudaría a Boruto si este es parte de Kara y sobre todo es una herramienta de Amado, que se presume extinta. Así que llegué a la conclusión que Amado podría haber sido afectado tras la omnipotencia de Ada, y con ello su nueva adoración sería a Boruto. De algo estoy seguro, y es que Amado es capaz de todo por preservar a Kawaki. Tanto es así que en el propio capítulo 79, Amado le ruega a Shikamaru que no le hagan daño a Kawaki, que por favor lo ayude a que él pueda detenerlo con un comando que él solo posee. Pero para ello, él debe estar cerca de Kawaki para que el comando de emergencia funcione. Sin embargo, Shikamaru le dice que no, que Kawaki será investigado y que si resulta ser culpable, será juzgado de la manera que debe serlo. En ese momento, Amado se pone como loco, gritando el nombre de Shikamaru por la desesperación que le embarga tras no poder hacer nada por su creación. Es ahora que te pregunto, ¿tú crees que Amado se quedará así como si nada con los brazos cruzados? Es claro que, siendo el sujeto que es, hará algo para salvar a Kawaki. Y es así que mi teoría me dice que al Amado entrar en la omnipotencia como todo el mundo, para él Boruto es Kawaki, y es lo más valioso que tiene. Así que hará todo lo posible por salvarle de la amenaza que la aldea de la hoja representa. Es así que me imagino que Amado siempre estuvo en contacto con Kashin Koji y que tras saber todo esto, le pidió parecer para ayudarle a salvar a Boruto, que representa todos sus sueños y anhelos, ya que para él es Kawaki. Es entonces que creo que Amado tiene un sapo especial en sus posesiones y con él le pide ayuda a su mano derecha, Kashin Koji, para que tome a Boruto y lo saque de este lugar inmediatamente.
Es tanto así que tras tener un sapo especial, Koji hará una invocación inversa y aparecerá en donde su sapo se encuentra. Es ahí que con su vasto poder e inteligencia, Kashin Koji correrá rápidamente hasta donde Boruto se encuentra. Con ello hará su aparición como el clon de Jiraiya. Todo el mundo quedará en shock al verlo, tras relacionarlo directamente con la leyenda Sannin, preguntándole qué hace aquí, por qué es quien es, etc. Es tanto así que Koji no perderá el tiempo y con sus llamas infernales sellará el lugar para que nadie se acerque. En ese momento tomará a Boruto, que está delirando por lo que le ha pasado, llevándoselo fuera de ahí tras una invocación inversa, dejando a Sarada en la aldea para que tenga más sentido y sea más épico que Sarada vea a su salvador Boruto en 3 años después de este suceso, donde nadie sabrá lo que pasó con Boruto. Es así que creo que Koji lo llevará a un lugar especial donde el poder de Hada no pueda penetrar, lo que me hace imaginar que se podría tratar de un lugar especial dentro de los aposentos de Jigen, recordando en el pasado cuando el propio Jigen y Yamado comentan que nadie los encontrará en ese lugar, ya que se encuentran en un lugar en lo más profundo del mundo, donde el poder de los Otsutsuki enemigos o rastreadores ninja jamás los encontrarán. Con ello me pongo a pensar, el rumbo que la historia tomaría con esto sería algo similar a lo que pasó con Jiraiya, siendo este el fuerte destino del que hablaba Ishiki Otsutsuki cuando se enfrentó a Kashin Koji. Asimismo, tras Boruto ser Kawaki, volvería donde Kawaki fue entrenado, puliendo su estilo de pelea y convirtiéndose en un hombre sumamente hábil, así como su maestro, Kashin Koji. ¿Qué te parece esta teoría? ¿Crees que Amado pueda no haber sido afectado y en lugar de ayudar a Kawaki, ayudará a Boruto que ha tomado su vida? ¿Crees que en realidad Kashin Koji aparecerá y se convertirá en pieza clave para el destino de Boruto? Apóyame a llegar a la meta de 2000 likes, que cuando esto suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jarjarjero Namaste. Dios te bendiga.調子に乗るなよ、加藤氏。